Un saludo muy afectuoso de Samuel Pérez Millos, pastor de la Iglesia Evangélica Unida en la ciudad de Vigo, España. Hablar de Biblia es hablar de revelación de Dios al hombre. El Dios infinito, inalcanzable por la reflexión y la mente del hombre, dialoga con el hombre a través de la Biblia. Dios ha seleccionado a 35, 36, hasta 40 escritores distintos a lo largo del tiempo, les comunicó el mensaje a escribir, custodió la mente para que la escritura, en el lenguaje utilizado por cada autor, en la dimensión de sus conocimientos y sabiduría en el plano humano, expresasen con precisión lo que Dios quería decir por medio de ellos. Dios habla en su palabra. Nadie puede oír hablar a Dios si no es leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y el escritor de la carta a los Hebreos dice que Dios se comunicó con los hombres a lo largo del tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es verdad que el Hijo de Dios es la revelación absoluta de Dios, porque es el Logos encarnado. Pero el Logos encarnado se manifiesta también en el Logos escrito. Por tanto, todo aquel que tenga interés en conocer a Dios tiene que ir a la Biblia. El conocimiento de Dios no es algo simplemente intelectual para saber las perfecciones suyas, las acciones suyas, los atributos que lo definen, los nombres que determinan cómo Él es, sino que específicamente la Biblia revela la intención en gracia de Dios a los hombres. Y Dios se acerca para dialogar con la criatura en un lenguaje comprensible para la criatura. Y en este lenguaje, en esta dimensión reveladora, el Dios de la Biblia habla contigo y conmigo en la medida en que prestemos atención a lo que Él dice. Algunas veces leemos la Biblia tratando de buscar en ella el apoyo a nuestras ideas personales. En ese sentido, nosotros hablamos utilizando textos bíblicos. Lo importante es que Dios hable conmigo por medio de su palabra, usando, por supuesto, los textos que contienen la Escritura. Además de esto, la Biblia es necesariamente precisa para el tiempo de hoy, porque es el único instrumento capaz de entrar y discernir o distinguir o separar el pensamiento del hombre y la intencionalidad de esos pensamientos. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. De manera que lo único que tiene verdadera eficacia, y ese adjetivo en el texto griego es una palabra sumamente intensa. Yo creo que necesitaríamos por lo menos dos adjetivos castellanos para definir lo que el texto bíblico dice. La Biblia no solo es eficaz, es eficiente. Una cosa eficaz es aquella que produce un resultado en un determinado contexto. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza, puedo tomarme un calmante. El calmante es eficaz para el dolor de cabeza, pero solo es eficiente cuando lo tomo. Por tanto, la Biblia es eficaz y es también eficiente, en el sentido de que Dios habla permanentemente por medio de ella para el lector, y Dios exigirá responsabilidades futuras a aquel que la ha despreciado. Por tanto, la Biblia es un tremendo tesoro. En este sentido, la palabra de Dios tiene que estar presente especialmente en el ministerio formativo de la Iglesia. El apóstol Pablo, durante un año junto con Bernabé, durante mucho tiempo junto con Bernabé, enseñaron la palabra a la iglesia de Antioquía. Y aquella iglesia se fortaleció de tal modo que fue una iglesia potencialmente importante, enviando misioneros, generando maestros bíblicos
y demás en el tiempo antiguo. El apóstol Pablo dice que muchas veces las iglesias de nuestros días son iglesias que vagan de un lado para otro, siendo arrastradas por todo viento de doctrina por una sola razón: porque no han sido enseñadas convenientemente en la palabra de Dios. Satanás introduce en la iglesia los falsos maestros. Por medio de ellos introduce doctrinas diabólicas, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Y la única manera de mantener sana la enseñanza en la iglesia es por medio de la Biblia. Pero la Biblia no solamente está para instrucción de la iglesia, está también para elemento vinculador y orientador de la familia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Moisés dice a los israelitas que las palabras de Dios debían estar sobre su corazón y debían ser el comentario, el diálogo estando en la casa y andando por el camino, y cuando se levanta y cuando se acuesta, y tienen que estar próximas, dice ahí en la figura escritas en las paredes de la casa y en las puertas, en el sentido de que tiene que estar próxima a la Biblia. La Biblia es un tremendo tesoro. Hoy en día, por la gracia de Dios, podemos tener cuantas Biblias nos parezcan. Pero el gran problema no es que yo tenga la Biblia. La necesidad es que la Biblia me tenga a mí. En los hogares evangélicos se lee poco la Biblia. No es normal la reunión de los padres y de los hijos, no para un estudio teológico intenso y profundo, sino simplemente para decir en una actitud humilde: habla, Señor, nosotros te oímos. Cuando la Biblia está en el hogar, sobre el corazón de los miembros, hay armonía en la familia. La Biblia tiene que ser el objeto fundamental de enseñanza en la formación teológica. Es verdad que hay ciencias auxiliares que tienen que estar también presentes en toda formación teológica. La filosofía es una de ellas, la geografía, la historia, en fin, todas estas cuestiones, estas ciencias que yo llamaría auxiliares, son elementos importantes en la teología. Pero fundamentalmente la enseñanza tiene que descansar en la Biblia. Una de las grandes necesidades es conocer el texto bíblico. Si es posible, memorizarlo en una determinada medida. Leer la Biblia varias veces, pensar en lo que las palabras de Dios significan, aplicarlas a mi vida, será el elemento que enriquece mi existencia personal. Pablo dice a Timoteo, poniéndolo bajo juramento, predica la palabra. Esta palabra que está desapareciendo del púlpito de muchas iglesias y está siendo sustituida por mensajes devocionales, mensajes motivadores, trae como consecuencia infantilismo espiritual, deserción de miembros de la iglesia, personas que no saben realmente qué tienen que hacer ni cómo tienen que vivir. Y la gran necesidad, el reto de la actualidad es esta: volvamos a la Biblia, prediquemos la Biblia, meditemos la Biblia, conozcamos la Biblia, investiguemos la Biblia. Y cuando hacemos eso, Dios, dialogando con nosotros, nos dará su aliento, su bendición, su fuerza, su orientación. Que el Dios de la gracia permita que en este mes de la Biblia cada uno de nosotros tomemos una decisión personal. Volvamos a la Biblia.